Gracias a Dios, hermanos, estamos empezando esta transmisión en el nombre de Cristo Jesús. Somos una iglesia que fue levantada por el Señor y queremos continuar en lo que es su verdad, su palabra, su amor, su gracia. Sean todos bienvenidos a esta tarde de enseñanza en la que Dios ha dispuesto para que podamos crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Quiero invitarlos a que abramos la Biblia en la segunda carta de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3. Gracias a Dios porque habemos iglesias que estamos cuidando hablar de la verdad. Aleluya. Nuestra oración es que todas las iglesias hablemos la verdad, ayudemos a las ovejas. Los pastores somos levantados para bendecir y ayudar a las ovejas. Vamos a ver segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18. Fíjense cómo el apóstol Pedro sabía lo que venía. Le había sido revelado lo que venía y entonces tiene que escribir esta carta. Y dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 17 y 18. Así que vosotros, oh amados, ¿a quién le está hablando? A la iglesia, a los amados por Cristo. Aleluya. Sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Aquí el apóstol Pedro está tocando varios temas importantes, está hablando de ser firmes. Pero vamos a repetir el texto, fíjese bien. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados, jalados, fíjense bien, por el error de los inicuos. El martes hablamos de iniquidad. Aquí dice el error de los inicuos. ¿Quién es un inicuo? El que comete iniquidad. Caigáis de vuestra firmeza. Cristo, Dios, tiene por sentado que la iglesia tiene que ser firme. Y por eso el apóstol Pedro está escribiendo y dice, oh amados, guárdate. No sea que seas arrastrado por el error. Vamos a señalar la palabra error. ¿De quién? De los inicuos, de los que cometen iniquidad. Caigáis de vuestra firmeza. Ahora veamos el 18. Antes bien, creced en la gracia. A la iglesia nos toca crecer en la gracia. Hermano, ¿qué es la gracia? El favor de Dios para que hagamos correctamente su voluntad. Amén, Señor. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento ¿de quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Aleluya. Voy a volver a decir el texto porque es importante. Antes bien, creced ¿en qué? La gracia. Hermano, la iglesia tiene que crecer en la gracia. Amén, Señor. No se puede conformar con poquito, tiene que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermano, Señor. ¿cuál era la preocupación de Pedro, de Pablo?
que la iglesia se mantuviera firme. Pero nos está hablando de algunos detalles como que error, iniquidad. Oiga, y cuando cometemos un error, ¿qué hace Dios? ¿Nos va a dejar en ese error? No. Dios, para que salgamos de ese error, nos va a enviar una reprensión. La reprensión nos va a ayudar a corregir el error en el que estamos metidos. Iglesia, ¿cuántos de nosotros seguimos cometiendo errores? ¿Y por qué hay tantos errores en la iglesia de Cristo? Si Cristo es un Cristo perfecto. Sí. Mucha iglesia dice, nadie es perfecto. Como que se justifican diciendo esas palabras para cometer errores. ¿Cuántos años llevas en el Evangelio? ¿10? ¿15? ¿13? ¿Cuántos? ¿Y que sigamos cometiendo errores? Entonces, ¿qué está pasando? Dice aquí, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, si seguimos cometiendo errores, es porque no estamos creciendo en la gracia. Amada iglesia, amados hermanos, Tabernáculo en la Roca, hermanos que nos acompañan de diferentes lugares, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Conocer de Cristo, crecer en la gracia. ¿Para qué nos dejó su palabra? Para que no tengamos tantos errores. Pero les vuelvo a decir, si cometemos errores, Dios no nos va a dejar con el error, nos tiene que enviar una reprensión para que corrijamos. ¿A quién le gusta la corrección? ¿A quién le gusta que lo reprendan? A nadie. La naturaleza caída no nos gusta que nos reprendan, no nos gusta que me corrijan. Vamos a ver lo que dice la Biblia en cuanto a esto. Hermanos, yo le clamo al Señor que tú seas de los vencedores, que aceptes y que crezcas en la gracia, y que cuando Dios tenga que venir a reprendernos, tú aceptes la corrección. En el nombre de Cristo Jesús. Bienvenidos a esta enseñanza. Vamos pues a iniciar. La primera diapositiva dice, el que desecha la reprensión vive en error. ¿Cómo dice el tema? Aquí están las diapositivas. El que desecha la reprensión, fíjate, vive en error. ¿Cuántas veces Dios te ha reprendido? Desde que yo nací en Cristo Jesús, muchas veces me ha reprendido. Y agradezco a Dios por las reprensiones. Pero ¿cuántos cristianos hoy en día no les gusta la reprensión? Se enojan, actúan con orgullo, soberbia. Entonces, están rechazando la reprensión que viene de Dios. Fíjate cómo en Proverbios 10:17 dice, el que desecha la reprensión vive en error. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí tienes. Mira, está un papá con un hijo frente a frente, pero ahora están sonriendo. ¿Sabes por qué? Porque primero lo reprendió. Y entonces dice ahí como título, amando la reprensión. ¿Cómo voy a amar la reprensión si no me agrada que me reprendan? Hermano,
Vamos a pensar, dice ahí pensemos, ¿a quién le agrada la reprensión que lleva a corrección? Cuando Dios tiene que reprender es porque va a corregir. Tiene un propósito la reprensión, corregirnos. ¿De qué? De un error. Amén. Amén. Entonces, hermanos, la iglesia debería amar los tiempos de reprensión. Amando la reprensión. Al principio, cuando un hijo, el papá lo reprende, se le queda viendo muy feo. Y el hijo dice, no te quiero. Ya no te quiero. ¿Por qué? Porque la naturaleza caída no le gusta que lo reprendan. ¿Cómo sabemos que somos hijos? Cuando aceptamos la reprensión. Porque Dios nos lleva a corrección. Siguiente diapositiva. ¿Qué dice aquí? Error. ¿Cuántos errores hemos cometido como hijos de Dios? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos errores? Como Dios sabe que tenemos dos naturalezas, fíjate, todavía tenemos la naturaleza de Adán, pero vino Cristo y nos justificó y puso en nosotros, ¿qué crees? Su misma vida. La naturaleza de Cristo. Entonces, el cristiano tiene dos naturalezas, la caída y la de Cristo. Pero ¿cuál está venciendo? Y eso es lo que tenemos que aprender. Entonces, como tenemos la naturaleza caída, debería gobernar la naturaleza de Cristo. Pero ¿qué crees? A veces no sucede. Y entonces tenderemos a cometer errores. Bueno, para eso tenemos a Dios y a su palabra y las autoridades, el ministerio que Dios ha levantado en las iglesias para corregirnos de los errores. Así es que, hermanos, siguiente diapositiva. Cuando a alguien lo reprenden, como que ve todo oscuro, como que ve todo tétrico, como que dicen, no, esto a mí no me agrada. Hermano, cuidado. No podemos ver una reprensión como algo oscuro, sucio. No. Es Dios amándonos. Vamos a la siguiente diapositiva. Hermanos, ¿qué dice Proverbios 10, 17? Aquí está en esta diapositiva. Camino a la vida es guardar la corrección. Gloria a Dios. Hermano, Proverbios es un libro de muchos consejos. Y entre estos consejos, en Proverbios 10, 17 te dice, camino a la vida es guardar la corrección. Entonces cuando Dios me corrige, me está llevando a la vida de Cristo, a parecerme a Él. No se nos debe olvidar que ya Cristo viene. Y que Cristo viene por una iglesia madura, una iglesia que ya creció, una iglesia que acepta la corrección. Mas el que deja la reprensión, fíjate cómo dice Proverbios, yerra. ¿Qué es yerra? Comete errores. A ver, entonces tenemos que entender el consejo de Dios. ¿Qué quieres? ¿Camino a la vida o camino a la muerte? Camino a la vida es guardar la corrección. Mas el que deja la reprensión, yerra. Hermano, por eso te pregunté hace rato, ¿cuántos años tienes en Cristo? Tú anota ahí
20 años, 30 años, no sé cuántos años tienes en Cristo. Hay quienes tienen 30 años en el Evangelio y siguen cometiendo errores como niños. ¿Por qué? Porque no han crecido en la gracia. ¿Qué es la gracia? El favor de Dios. Es Dios mismo viniendo, ayudándote a que, hermano, tengas vida y vida en abundancia. Amén, Señor. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Tenemos que entender lo que significa reprensión, hermano. Estos conceptos que yo te ayudo son para que tú tomes nota y, hermano, con la gracia de Dios digas, voy a corregir, voy a practicar. Reprensión es una acción que consiste en corregir. Amonestar a alguien por sus palabras, su forma de hablar, o acciones. Hermano, ¿cómo deberíamos hablar como cristianos? ¿Cómo deberíamos actuar como cristianos maduros? Sí. Entonces, cuando Dios ve que no estamos hablando correctamente y actuando correctamente, tiene que traer una reprensión. A ver, te voy a hacer preguntas para que tú puedas entender. ¿A tu trabajo llegas tarde o temprano? Tú dime. Sí. ¿Cuántas veces a tu semana faltas a tu trabajo? Entonces decimos, no, porque me corren. No, y si llego tarde me descuentan el día. Ahora, fíjate bien. ¿Y a la iglesia? ¿Por qué llegas tarde? ¿Y por qué faltas? Ah, hoy no voy a la iglesia. Uy, se me hizo tarde. Uy. X. Hermano, esos son errores. Errores que cometemos porque todavía sigue actuando la naturaleza de Adán. Y no ha crecido la gracia en nosotros y entonces nos está costando trabajo. ¿Qué tiene que venir a hacer Dios? Reprendernos. Así como cuidas tu trabajo, que no te descuenten y llegar temprano, ¿por qué no cuidamos las cosas de Dios? Hay veces que en tu trabajo eres excelente. Y como cristiano no somos excelentes. Le fallamos mucho a Dios. Entonces, Dios tiene que estar trayendo reprensión. ¿Qué es una reprensión? Acción que consiste en corregir. Dios al hijo que ama lo corrige. Amonestar a alguien por sus palabras o sus acciones. Esto es lo que encontramos como reprensión, fíjate, bíblicamente. Acción que consiste en corregir, amonestar a alguien por sus palabras o acciones. A ver, ¿habrá palabras que Dios tiene que corregirte? ¿Habrá acciones que Dios tiene que corregirnos? Sí. Vamos a ver algunos textos que nos hablan de reprensión. Vamos a Proverbios 1:23. Vamos a ver qué nos dice Proverbios 1:23. Hermano, disfruta la palabra de Dios. Amén. Gózate con la palabra de Dios, hermano. Amén. Amén. Proverbios 1:23. ¿Qué dice la Escritura? Volveos a mi reprensión. Hermano, ¿qué pasa cuando tú atiendes, vuelves, hermano, a la reprensión de Dios? A ver, ¿de qué maneras Dios te puede reprender? Cuando permite algunas cosas en tu vida para reprenderte.
¿Por qué? Porque seguramente te descuidaste en algo. En la mañana estaba platicando con una mujercita. Fíjate, ella es muy alegre, acá y allá habla, es cristiana ella. Y de repente yo la veía apagada, así como que sentada. Y hoy le pregunté, ¿qué pasa? ¿Cómo está usted? Y me dice, empecé con problemas de cuadro respiratorio. Dice, y yo pensé que ya iba a salir y luego, ¡paz!, me tiró otra enfermedad. Le dio salmonelosis. ¿Y sabes? Ella me decía, Dios me ha estado corrigiendo. Le digo, ¿qué cree? Con razón la veía yo apagada. Yo decía, ¿qué le está pasando? Me dice, he pasado días muy difíciles. ¿Estás de acuerdo conmigo que a veces Dios tiene que permitir una enfermedad para reprendernos? Sí. ¿Para corregirnos? Sí. Porque nos hemos descuidado, porque estamos cometiendo errores. Hermano, ¿y cuál es la actitud tuya cuando Dios te reprende? ¿De enojo? ¿De soberbia? ¿O de humildad? Entonces, hermano, ¿qué dice Proverbios 1:23? Volveos a mi reprensión. Mira lo que promete Dios. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Si tú vuelves a mi reprensión, mi espíritu va a ser derramado sobre ti, hijo, sobre ti, hija. Y os haré saber mis palabras. Aleluya. Mira lo que dice la Escritura, hermano. Tenemos que gozarnos. Volveos a mi reprensión. Hermano, cuando Dios te reprenda, no te enojes. No te desalientes. No permitas que haya soberbia. Porque Dios en una reprensión quiere enviarte de su espíritu, espíritu de sabiduría, de gracia, de favor, de entendimiento. Y dice al último, y os haré saber mis palabras. Te va a hablar con su palabra. Esta hermana me decía, ¿sabe? En las madrugadas, Dios me está hablando y me está corrigiendo. Y estoy recibiendo esas palabras como un rema. Cuando yo le dije, hermana, nunca se le olvide que Dios la ama, empezó a llorar. Puse mis manos sobre su cabeza y empecé a orar. Que viniera sanidad, pero que se cumpliera el propósito. Hermano, ¿cómo nos reprende Dios? A veces tiene que usar una enfermedad para reprendernos. A veces tiene que permitir una situación adversa, difícil, para que vengamos y atendamos la reprensión y corrijamos. ¿Por qué? Porque la naturaleza caída tiende a tener muchos errores. Entonces, ponga atención en lo que dice, mi amado hermano y hermana, lo que dice Proverbios 1:23. Ahora vamos a ver Proverbios, ahí mismo, 5:12. Fíjense bien, hermanos, 5:12. ¿A quién está reprendiendo? Aquel que está a punto de caer en adulterio. Este pasaje de Proverbios 5 habla de los peligros del adulterio. Entonces fíjese lo que dice el versículo 12. Y dice, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Cuando hay una reprensión, Dios trae un consejo. Y mi corazón, ¿qué dice? Menospreció la reprensión. Es importante que tú leas el contexto de todo esto. Pero amada iglesia, ve cómo dice Proverbios 5:1. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído.
2, para que guardes consejo. Estamos en el mismo capítulo 5. Para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Mira, 3, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, adulterio, y su paladar es más blando que el aceite. Está hablando de los peligros de una mujer que está atentando para que el hombre cometa adulterio. Pero también esta figura de la mujer es la seducción, que puede seducir a un hombre en el trabajo, en la calle, con los vecinos, etc. Por eso dice el 12, y digas cómo aborrecí el consejo. ¿El consejo de quién? De Dios. Y mi corazón menospreció. No se nos olvide que cuando viene una reprensión, viene un consejo de Dios. Por eso es importante que cuando tú leas un pasaje, vayas a los contextos, versículos arriba, versículos abajo, ¿qué te está hablando? Dice el 13, no oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban, no incliné mi oído. ¿Quién te enseña en la iglesia? El pastor. ¿Quién te enseña para que crezcas? El pastor recibe de Dios para que tú seas enseñado. Pero mira lo que dice aquí. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Mira el 14. Casi en todo mal he estado. En medio de la sociedad y de la congregación. Fíjate cómo Dios conoce nuestra vida en la sociedad y en la congregación. Cuando Dios tiene que traer una reprensión, está diciendo, hijo, atiende a mi consejo. No descuides tu vida. Porque yo te llamé para que heredes. Señor. No para que te quedes en la gran tribulación. Hermano, ahora entendemos que son buenas las reprensiones, que traen consejo, que nos van a corregir, nos van a advertir de peligros que vienen más adelante. Sí. Aquí está advirtiendo de los peligros del adulterio. ¿A quién? A un hombre, al varón. Pero la mujer no está exenta. Amados, no caigamos en error. Atendamos a una reprensión de parte de Dios. Hoy, en este tiempo que estamos viviendo, Dios ha estado amonestando, reprendiendo, corrigiendo, pero ¿quiénes estamos atendiendo al consejo? Amén. Amén. Proverbios 6 y versículo 23. Porque el mandamiento, ¿qué es un mandamiento de parte de Dios? Es lámpara, lo que te alumbra. Señor. ¿Sí? Y la enseñanza es luz. Cada enseñanza que da el pastor es una luz que te está guiando en el camino, porque así Dios lo ha instruido. Y entonces, fíjate cómo dice la segunda parte, y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Hoy es que el pastor a cada rato nos regaña, a cada rato nos instruye, a cada rato nos reprende. Ay, ¿por qué será? Porque Dios nos ama y está corrigiendo nuestros errores.
Cuando viene una reprensión, nos enojamos, pero no miramos el amor de Dios que nos está corrigiendo. Vuelve a leer el versículo, hermano, porque el mandamiento es lámpara. Un mandamiento que Dios te da para tu vida tiene una sabiduría específica. Por eso te da los mandamientos. Cada mandamiento tiene su sabiduría específica. Y la enseñanza es luz. Imagínate cuando faltas a la iglesia, no hay enseñanza. ¿Qué pasó? Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. ¿Quieres heredar? Amén, Señor. ¿Quieres irte con Cristo en el rapto? Sí, Sí, amén, amén. Señor. ¿O te quieres quedar a la gran tribulación? Eso lo decides tú, no lo decide Dios. Hermano, mientras más reprensión, va a haber más consejo. Y va a haber más corrección, porque Dios te ama. Aleluya. Dios, Señor. Vamos a ver qué nos dice también Proverbios 13 y versículo 1, hermanos. Qué bendición es contar con la palabra de Dios. México está disfrutando de una libertad maravillosa de estar escuchando la palabra, pero la palabra se predica para corregir lo que está errado, hermanos. Y Proverbios 13, 1 dice la Escritura: el hijo sabio recibe el consejo del padre. Señor. ¿Sabes que en la congregación tu padre espiritual es el pastor? Hermano, mas el burlador no escucha las reprensiones. Mira cómo la Biblia habla de que quien no escucha una reprensión se está burlando de Dios. Hermano, ¿cuántas reprensiones ha tenido que traer Dios a nuestra vida en este tiempo? ¿Para qué es? Hermano, 17:10 de Proverbios, hermano. ¿Estás tomando nota de los pasajes bíblicos? Te los voy a repetir. Proverbios 1:23, Proverbios 5:12, Proverbios 6:23, Proverbios 13:1, y ahora vamos a leer Proverbios 17:10. Fíjate lo que pasa cuando viene una reprensión y lo que dice Proverbios. La reprensión aprovecha ¿a quién? Al entendido. Ah, Señor, ya entendí por qué permitiste esta reprensión. Gloria a tu nombre. Gracias porque me amas. Hermano, la reprensión aprovecha al entendido. Más que 100 azotes al necio. Al necio le pueden dar 100 azotes y no corrige su vida. En cambio, el entendido, ¿qué dice? Aprovecha la reprensión. ¿Cuántos entendidos hay en la congregación de Cristo que están aceptando la reprensión de Dios y de tu pastor? Qué bendición es tener la Biblia. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Aleluya. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Estás aprendiendo en esta noche? Ven, Señor. ¿Entendemos lo que es una reprensión, hermano? ¿Qué quiere corregir Dios? Nuestra manera de hablar y nuestra manera de actuar. Vamos a la siguiente diapositiva. Mira el consejo que te dice Proverbios 27:5. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. ¿Cuántas veces dice, te amo pero no te corrijo? ¿Y por qué te amo? Te corrijo. Hermanos, a los adolescentes, a los niños, se les aconseja mucho que lean Proverbios, que transcriban el libro de Proverbios. ¿Por qué?
Porque es sabiduría, hermanos. Aleluya. 5, 27:5. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Y ve, aquí te estoy poniendo el 27:5, pero si tú lees en la Biblia el 27:6, fíjate lo que dice: fieles son las heridas del que ama. El que te ama te va a ayudar para que corrijas. Pero importunos los besos del que aborrece. Es que yo quiero que me den muchos besitos, sí, pero primero necesitamos corregir. Hermano, ¿cómo es nuestra naturaleza cuando venimos a Cristo? Fue lo mismo que hizo Dios cuando saca al pueblo de Israel de Egipto. Fíjate, tenía todas las costumbres de Egipto, tenía todas las maneras de pensar de Egipto, tenía todo. Dios le dice: bueno, ya te saqué de Egipto, ahora te voy a llevar a una tierra de leche y miel, pero mira, te voy a dar mandamientos y también te voy a corregir. ¿Y qué hizo Israel? No. Hermano, no te canses cuando eres corregido. Aleluya. Mejor, hermano, es reprensión que se manifiesta a un amor oculto. ¿Qué quiere decir amor oculto? Que no te aman porque no te corrigen. Y muchas veces pensamos que nos aman porque no nos corrigen. No, hermano. El que ama te va a ayudar a que corrijas. Aleluya. Sí. Sí, hermano. Así es Dios. Y Dios, cuando levanta un ministerio, los ministerios son puestos para la iglesia sea edificada. ¿Y cómo va a ser edificada una iglesia si no atiende las reprensiones que trae Dios de manera continua? Amén, hermanos. Aleluya. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Te voy a dar en hebreo y en griego lo que quiere decir reprensión. Fíjate bien, reprensión en hebreo es ga'ar y es desaprobación. Cuando Dios está reprendiendo es porque está desaprobando una actitud, una palabra tuya. Fíjate que en hebreo la palabra reprensión es ga'ar, desaprobación. Cuando viene una reprensión es que Dios está diciendo: hijo, cuidado, estoy desaprobando lo que estás haciendo y lo que estás diciendo. Hermano, Dios te ama. Aleluya. Y en griego, hermano, la palabra reprensión es epitimao. Epitimao, ¿qué quiere decir? Reprender. Pero fíjate lo que lleva: ordenar con firmeza. Dios está ordenando lo que está chueco, Gloria a Dios. lo que está torcido, hermano, lo que no se está haciendo correctamente. Y fíjate cómo dice allí en el siguiente: decir rigurosamente. Ay, no, es que a mí yo quiero que me hablen suavecito. Y cuando Dios tiene que hablar fuerte. ¿Has oído cuando va a llover y truena el cielo? ¿Cómo se oye un trueno enorme? Hay gente que dice: ¡ay, Dios mío! Imagínate que Dios esté hablando a través del trueno. Porque está enviando una reprensión a las naciones. ¿Es con rigor? Fíjate, voy a repasar todo lo que es en griego: epitimao, reprender, ordenar con firmeza, decir rigurosamente o corregir. Hermano, tenemos que amar a Dios por los tiempos de corrección, por los tiempos de reprensión, porque Él nos conoce. Sí, amén.
tan profundamente y dice, hijo, te amo y te quiero sentado en mi trono Gloria a Amén, Dios. Señor. Amén. para que reines conmigo y gobiernes. Atiende a mis reprensiones. Amén, Señor. Qué bendición es tener un papá que nos ama. Aleluya. Sí, Señor. Y ese papá que nos ama, a través de Cristo, levantó 5 ministerios. El apóstol enseña la doctrina, pero también tiene que corregir. El profeta señala el error para corregir. El evangelista habla de Cristo para que se salga del error de Egipto y se viva como Cristo quiere. El maestro te va a dar lujo de detalles para que aprendas la palabra y corrijas. Gloria a Dios. Amén. ¿Y el pastor? El pastor es el que va delante de ti, te va guiando con la enseñanza, con el mandamiento. Porque quiere de ti lo mejor. Aleluya. Gloria a Porque Dios le ha mostrado que tú debes heredar. Amén, Señor. Aleluya. Aleluya. Amada iglesia, cuando venga una reprensión en la iglesia, alaba a Dios. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque es Dios mismo ayudándote a corregir a través del pastor. Gloria a Dios. Amén, Señor. Aleluya. Amén. Siguiente diapositiva. ¿Cuál es el objetivo de la reprensión? Es la restauración. Aleluya. A ver, ¿cómo? ¿Cómo, pastor? Sí, es que Dios para restaurar tu vida necesita usar una reprensión para corregir y pueda ser restaurado. Hermano, Aleluya. a ver, Aleluya. ¿cómo está tu matrimonio? ¿No necesita restauración? Entonces tal vez vas a necesitar reprensión y corrección para restaurar tu matrimonio. ¿Cómo está tu economía? ¿Bien o mal? Entonces, en esa economía, Dios lo que va a permitir es una reprensión para que haya corrección y va a traer consejo porque quiere restaurar tu economía. Sí, Señor. Gracias. Aleluya. Aleluya. Hermano, tu misma vida, la vida que Dios te ha dado, amado, la quiere restaurar. Restaurar es llevar a la plenitud. Amén, Señor. Hermano, que seas pleno en Cristo Jesús. Amén, Señor. Y hermano, el objetivo de la reprensión es tu restauración. Gloria a Cristo. Amén. Dios quiere restaurar tu casa, tu familia, Aleluya. Así es. tu negocio, tu trabajo, tu economía, tu salud. Gloria al Señor. Aleluya. Pero tiene que usar reprensión. ¿Estamos entendiendo? Puedes darle un aplauso a tu Dios y decir, Señor, gracias, gracias, porque, ay, Señor, yo no entendía lo que era reprensión. Ahora lo entiendo. Gloria a Dios. Amén, Señor. Aleluya. Hermano, Él quiere que vengamos a entendimiento. Amén. Siguiente diapositiva, Salmo 19, 12. Gloria a Dios por la palabra, porque la palabra, hermano, es luz, la enseñanza es luz, el mandamiento es lámpara, ya lo acabamos de leer, pero ¿qué dice en el Salmo 19, 12? ¿Quién podrá entender sus propios, qué? ¿Errores? Errores. ¿Tú te das cuenta cuando tienes un error? Qué bueno, pero hay quienes no. Hermano, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y mira cómo oraba el salmista.
líbrame de los que me son ocultos, porque a veces no me doy cuenta de mis errores, Señor. Bueno, ¿qué va a traer Dios para librarnos de los errores? Fíjate, va a traer mandamientos, preceptos, el temor de Dios. También va a traer juicios. Todo esto, vámonos a la Biblia para que lo puedas ver, hermano. Vamos al Salmo 19. Por eso siempre te digo, cuando vamos a estudiar la Biblia, siéntate, escribe, que nada te distraiga. Amén. Amén. Hermano, y aprende a mirar los contextos. Mira cómo dice Salmo 19 desde el versículo 8. Los mandamientos. Es más, vamos a ver desde el versículo 7. Perdón, Salmo 19 del 7 al 13. Y vamos a ver el contexto de este versículo que te estoy dando. La ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace la ley? Convierte tu alma. Amén. ¿Qué sigue? El testimonio de Jehová es fiel. ¿Qué hace el testimonio? Hace sabio al sencillo. La palabra testimonio es la confirmación de que algo es verdad. Y Dios para eso te da su palabra, para que tú recibas el testimonio, la comprobación de que Dios lo que te está diciendo es verdad. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Qué hace esto? Este testimonio te hace sabio. 8. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Qué hacen los mandamientos? Alegran tu corazón. Gloria al Señor. ¿Qué sigue? El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos de la fe. 9. El temor de Jehová, ¿cómo es? Limpio, que te hace permanecer para siempre. Y cuando llega a venir juicio, mira lo que dice abajo, los juicios de Jehová son verdad. Todos justos. No hay juicio que Dios lleve sobre la tierra que no sea justo. No hay juicio que Dios lleve sobre uno de sus hijos que no sea justo. ¿Qué es un juicio? Dios envía juicios para corregir lo que está mal hecho. 10. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces, más que miel, que la que destila del panal. Ahora ve conmigo al 11, dilo conmigo el 11. Tu siervo, nosotros, es además amonestado con ellos. Ahí viene la amonestación. En guardarlos hay grande galardón. Y mira cómo llega el salmista y dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? 12, líbrame de los que me son ocultos. Hermano, ¿cómo nos va a librar? Con la ley, con el testimonio, con los mandamientos, con el precepto, con el temor de Dios, con los juicios. Pastor, ¿todo esto va a usar Dios? Sí. 13. ¿Terminas conmigo, por favor? Preserva también a tu siervo ¿de qué? De las soberbias. ¿Qué nos puede impedir ser corregidos? El orgullo o la soberbia. ¿Cuántos hijos cuando los reprenden se enojan y se van de la casa? Por el orgullo, por la soberbia. Un hijo que se va de casa es porque tiene soberbia. Hermano, ¿qué es la iglesia? La casa de Dios. Es para que en esa iglesia o en la iglesia vivamos como hijos. Y un hijo tiene que ser reprendido cuando está haciendo algo mal.
Y mira lo que dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. ¿Cuándo? Cuando viene una reprensión, cuando viene un juicio, cuando Dios está trayendo algo para corregirme. Y mira cómo dice la segunda parte de este texto, el 13. Entonces seré íntegro y estaré limpio. Gran rebelión. Ay, hermanos, anoche estudiando la Biblia, Dios me dijo, quiero que hables de rebelión. Y le dije, enséñame, Señor. ¿Qué es una rebelión? Cuando vamos en contra de la autoridad de Dios. Hermano, ¿qué provoca una rebelión? La soberbia. 13. Preserva también, volvamos a leerlo en voz alta, iglesia. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Sabes por qué viene la rebelión? Porque no aceptamos el consejo de Dios, porque no aceptamos la reprensión, porque no actuamos con gratitud, porque nos está corrigiendo. A ver, hermanos, ¿cuántas veces necesitará Dios corregirnos? ¿Una? ¿Dos? ¿Cuántas? Hermano, las veces que Él crea que necesitamos corrección. Y mira cómo termina este Salmo 14. Sean gratos los dichos de mi boca. Aleluya, hermanos, y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía. ¿Y qué más? Y redentor mío. Hermano, ¿qué trae la redención de Cristo? En la redención va a haber tiempos de reprensión. Porque nos ama. ¿En qué áreas? En todas. Hermano, gózate cuando Dios trae reprensión, porque está buscando de ti que seas un mejor hijo, un mejor cristiano, un mejor siervo. Aleluya. Sí, hermano. Sí, hermano. Salmo 19:12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Pues no, nadie. Necesitamos de la ley, el testimonio, los mandamientos, el precepto, el temor de Dios, los juicios. Amén. Todo esto. Gloria a Dios. ¿Vas conmigo, hermano? Amén, Señor. ¿Estás yendo conmigo Amén. en esta enseñanza? Ahora vamos a ver qué es un error. Siguiente diapositiva. ¿Qué es un error? Porque a veces decimos error, pero no sabemos qué es la definición correcta bíblicamente. Error es una acción incorrecta. Es cuando tenemos acciones incorrectas. Eso es un error. ¿Por qué causas, hermano? 1, por un mal juicio. Es decir, falta de sabiduría. Como no tenemos la sabiduría de Dios, tenemos mal juicio. Es decir, hacemos las cosas sin prudencia, sin sabiduría, sin inteligencia. Al no hacerlas así, hermano, estamos cometiendo un error. Vamos a poner un ejemplo. El rey Salomón. Llegan 2 mujeres. Fíjate, las 2 mujeres eran prostitutas. ¿Sí te acuerdas? Sí. Y estaban peleándose a un hijo, porque las 2 acababan de tener un hijo, pero una se acostó sobre el hijo y lo mató. ¿Qué hizo en la noche? Tomó al otro y se lo cambió. Y entonces la que era la verdadera madre empezó a decir, dame a mi hijo, este es mi hijo. Fueron ante el rey Salomón. ¿Qué tenía que hacer el rey Salomón? Actuar con sabiduría. Estas 2 mujeres, una de ellas estaba cometiendo un error.
Así es el ser humano. Cuando tiene un error, busca que otro pague su error. Pero el rey Salomón tenía sabiduría. Y entonces, como ninguna, fíjate lo que dijo Salomón. Tráigame una espada y vamos a partir al niño en dos y cada quien tiene a su niño. Él quería encontrar dónde estaba el error. ¿Y qué dijo la verdadera madre? No, dáselo a ella. ¿Y qué dijo la que estaba cometiendo error? No, pártanlo. Qué insensatez, hermanos. Cuando cometemos errores, actuamos con insensatez. Y entonces el rey Salomón, ¿qué dijo? Este niño es de ella. La que tiene el error necesita reprensión. Dios quiere enseñarnos que cuando cometemos un error es por falta de sabiduría. ¿Qué necesitamos entonces? Tener sabiduría. Número 2, por ignorancia, hermanos. Ay, el pueblo de Dios no puede ser ignorante. Hermano, ¿sabes que la ignorancia es pecado? ¿Por qué? Porque no buscamos aprender de la palabra de Dios. Pastor, es que yo no sabía. ¿Sabes por qué no sabemos? Porque no escudriñamos la palabra. Mientras más escudriñemos, vamos a abatir la ignorancia. ¿Qué es ignorancia? Desconocer lo que Dios tiene para nosotros en su palabra. ¿Por qué hay mujeres que quieren dominar al esposo? Tenerlo así. Por la naturaleza caída. Hay mujeres que nada más andan controlando al esposo. ¿Y quién te llamó? ¿Y por qué escribiste? ¿Y qué hiciste? ¿Y a dónde vas? Eso es controlar. Eso es una mujer que está cometiendo muchos errores. ¿Por qué? Porque no conoce lo que dice la palabra de Dios, cómo ser una esposa correcta. Y hay esposos que también cometen errores. ¿Por qué? Porque desconocen lo que dice la sabiduría de Dios en su palabra. Porque hay tantos errores en el matrimonio. Por desconocer la bendita palabra de Dios. La tercera causa de un error es por desatención. ¿Qué es la desatención? Cuando tenemos descuidos. ¿Sabes que un descuido se da por ser negligentes? Es decir, no somos diligentes. Hermano, ¿qué habla la Biblia sobre la diligencia? La diligencia te ayuda a no cometer errores. ¿Cómo se aprende la diligencia? A través de la palabra de Dios. ¿Qué te da Cristo cuando vienes a Él? Fe. Dice la Biblia, añade a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio templanza. Hermano, ¿dónde está esto? En la segunda carta de Pedro. Capítulo 1, mira cómo nos dice la palabra de Dios. Hermano, entonces, ¿por qué hay tantos errores? A ver, ¿por qué hay padres que cometen errores con sus hijos? Porque no ignoran la palabra de Dios, hermano. Porque desconocen la palabra de Dios en cuanto a cómo ser padres. Es tan importante amar la palabra, disfrutar la palabra. Dios, háblame para que yo sea corregido y entonces pueda yo, Señor, ser una persona diligente. Segunda de Pedro, capítulo 1, fíjense cómo dice la palabra. Por eso es tan importante conocer la Biblia. Hermanos, segunda de Pedro 1:5, vosotros también,
poniendo toda diligencia. ¿Qué es diligencia? Cuando no me descuido. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. 8. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya, hermano! ¿Sabes qué? Dios no quiere que tengas descuidos. El descuido viene por falta de diligencia. Sí, hermano. Sí, hermana. ¿Qué es un error? Es cuando no hay sabiduría, cuando desconocemos la palabra de Dios y menos la practicamos, y cuando descuidamos por falta de diligencia. Hermanos, mira lo que dice el versículo 9, de ahí mismo, segunda carta de Pedro 1:9. Pero el que no tiene estas cosas, ¿cuáles? Las que ya mencionamos, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hermano, ya veniste a Cristo. Él ya te justificó, ya te perdonó. Ya no podemos estar cometiendo tantos errores, hermano, en Cristo. 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Qué quiere decir? No estarás cometiendo tantos errores. Porque de esta manera, 11, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, ya no quiero cometer errores. Muy bien, hijo, sé sabio. Ya no quiero cometer errores. Conoce mi palabra. Ya no quiero cometer errores. Sé diligente. No descuides tu vida espiritual. ¿Amas a Dios? Dios te ama. ¿Sabes que no podemos amar a Dios? Primero, Él nos amó. Y porque Él nos amó, le podemos amar. Sí, hermano. Nosotros le amamos a Él, dice la Biblia, porque Él nos amó primero. ¿Sabes qué se necesita para amar a Dios? Gracia. Hermano, ¿cómo están tus hijos? ¿Están creciendo en el conocimiento de Dios? ¿No hay errores? Necesitamos la palabra de Dios. Mira lo que produce un error cuando no se corrige. Siguiente diapositiva. ¿Qué miras en esta imagen? ¿Es un hombre? ¿Está simulando un hombre? ¿Qué hace el error? Un error pesa, hermanos. Y Dios no quiere que tengas pesos en tu vida. Él te quiere libre. Ven, Señor. Él quiere que camines con firmeza. Hermano, no puede haber errores. Por favor, no digamos, ay, es que nadie es perfecto, todos cometemos errores. Cuidado. El que está en Cristo debe ser maduro. Crecer en la gracia. Un error puede traer un peso tremendo a tu vida cuando no se corrige. ¿Qué dice el libro de Hebreos? Despojaos de todo peso y de todo pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué puede hacer un error cuando no lo corregimos y Dios trae una reprensión? Dios te ama, iglesia.
¿Cuánto te ama Dios? ¿Qué quiere? Librarte de los errores. Amén, Señor. Para que no se conviertan en un peso en tu vida. Hermano, siguiente diapositiva. ¿Qué es error? Tenemos que definir bien lo que es error. Error es desviarse de la verdad. Cuando tú te desvías de la verdad que es Cristo, hermano, entonces no estamos siguiendo a Cristo. ¿Qué dice Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sabes qué quiere decir? Yo soy el camino que tú debes de seguir. Yo soy la verdad que tú debes de vivir. Y yo soy la vida que tengo para ti, libre de errores. Hermano, ¿qué es error? No usar correctamente la palabra de verdad. ¿Vemos algunos pasajes? Salmo 27, por favor. Perdón, Mateo 27. Mateo 27. Fíjate cómo en los evangelios nos habla de algunas cosas. Son ejemplos, hermano. Vamos a ver el versículo 64, 27, 64. Manda, pues, que se asegure el sepulcro. ¿De quién? Hasta el tercer día. ¿De quién están hablando? Del sepulcro de Cristo. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten. Y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. ¿Y qué dice al final? Y será el postrer error peor que el primero. Ellos sabían que habían cometido error. Al haber crucificado a Cristo, sabían que habían cometido un error. Y quisieron tapar su error. Por eso dice, y será el postrer error peor que el primero. Cuando tú no corriges el error, viene otro y es peor. Es peor, hermano. Segunda de Pedro 3:17 fue lo que leímos al principio de esta enseñanza. Segunda de Pedro 3:17. Fíjate cómo dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, ¿qué dice Dios? Guardaos, guárdate, no sea que arrastrados, ¿por qué? El error de que de la iniquidad caigáis de vuestra firmeza. Hermano, no podemos, en nuestro lenguaje, no podemos decir, ¡ay, qué! Un pequeño error. No, hermano. Siempre digámosle a Dios, corrígeme, Señor. Líbrame de los que me son ocultos, Dios. De los que yo no me doy cuenta, Padre. Amén. ¿Seguimos, iglesia? Gloria a Dios. Proverbios 10:17, creo que ya vimos, no importa, vamos a volverlo a revisar. Proverbios 10:17, que dice la palabra de Dios, camino a la vida es guardar la instrucción, porque quien desecha la reprensión, yerra. 28:10 de Proverbios. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa. Mas los perfectos heredarán el bien. Hermano, ¿cómo viene la perfección?
Cuando en Cristo dejamos de cometer tantos errores. ¿Sabes qué es perfección? Madurez, plenitud. Hermano, ¿y sabes que mientras más corrijamos, nos vamos pareciendo a Cristo, perfectos? Por eso este proverbio dice, el que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su mismo error, en su misma fosa. Mas los perfectos, ¿te das cuenta que aquí está hablando de herencia? ¿A qué tienes derecho en Cristo? A herencia. Aleluya. Aleluya. Entonces, hermano, ¿quién es un perfecto? El que va corrigiendo sus errores en Cristo Jesús. El que atiende a las reprensiones, el que atiende a la corrección de parte de Dios. Si tú te enojas cuando Dios trae una reprensión y te vas, hermano, vas a hacer errar a otros. ¿Cuánta sabiduría necesitamos? Isaías 28:7. ¿Estamos aprendiendo, amada iglesia? Gloria a Dios. Isaías 28:7. ¿Qué está de moda hoy en día? El error. Nuestros gobernantes cometen errores y no los corrigen. Un hijo de Dios, ¿qué debe hacer? Si cometió un error, corregirlo. Porque la corrección te va a llevar a perfección, hermano. Pero no puedes tú solo corregir. Necesitas de una reprensión de parte de Dios para poder corregir el camino. Sí. ¿Cuándo sabes que estás corrigiendo? Cuando atiendes a la palabra de Dios. E Isaías 28:7, mira cómo dice la palabra. Pero también estos erraron con el vino. Fíjate cómo la Biblia en Isaías habla de la figura del vino. ¿Qué hace el vino? Fíjate, ayer escuchaba al hermano Santiago dar una enseñanza y dice que en una fiesta un hombre de importancia se empezó a emborrachar con vino. Después de haber tomado varias copas de vino, ¿qué crees que empezó a hacer? Se empezó a quitar la ropa. En la reunión donde estaban todos sus compañeros. Y entonces alguien lo vio y le dijo, ¡Ey, cálmate! ¿Qué estás haciendo? Y le dice, es que ya me voy a dormir. Cuando uno se duerme, se quita la ropa. Estaba cometiendo un error por causa del vino. Fíjate lo que habla Isaías, hermano. Pero también estos erraron por el vino y con sidra se entontecieron. ¿Sabes lo que hace el vino y la sidra? Hacen cometer errores. El sacerdote y el profeta erraron con sidra. Fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Hermano, ¿queremos más palabra? ¿Qué puede simbolizar en Isaías el vino, la sidra? Aquellas cosas que del mundo nos pueden hacer cometer errores. Y Dios no quiere que sigamos las costumbres del mundo. No, hermanos. ¿Le das la gloria a Dios? Aleluya. Hermanos, ¿qué es error? Desviarse de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Qué es Cristo? Es esta palabra viviente. Cuando tú y yo no atendemos al mandamiento, cometemos errores. Y al cometer un error, tiene que estar Dios constantemente reprendiendo y reprendiendo y reprendiendo.
¿Cuándo va a dejar Dios de reprender? Cuando ya no cometamos errores. ¿Qué tipo de iglesia somos? Dios está buscando que seamos una iglesia perfecta. Pero como no lo somos, hermano, todavía, tenemos que atender a las reprensiones. Cuando Dios traiga una reprensión, hermano, pon atención. Hay que corregir con la palabra. Error es desviarse de la verdad, es no usar correctamente la palabra de verdad. Así es que, hermanos, ¿cuánta palabra nos ha dado Dios en esta noche? Te voy a mostrar la siguiente imagen para que tú puedas ver cómo se ve, y te lo pongo con una carita bonita para que tú digas, cuando alguien nos está reprendiendo, ¿qué decimos? Uy, está enojado. ¿Dios nos ha reprendido? Sí. A veces pensamos que está enojado, pero ¿qué creen? ¿Por qué no decimos, me ama? Por eso me reprende y me corrige. Mira. A veces solo vemos, ¿verdad?, lo malo en una reprensión, pero no vemos el amor de Dios. ¿Sabes que cuando Dios nos reprende es porque nos ama? Hermano, Hebreos 12, ya no lo busques, pero dice la palabra que Dios al hijo que ama, lo reprende, lo castiga, lo disciplina, lo corrige, porque nos ama. Porque necesitamos llegar a la perfección, a ya no tener errores, hermano. Amén. Amén, Señor. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué te dice esta ilustración? ¿Cuántos cristianos están parados en un error, en otro error, en otro error, en otro error? Mira, ve la X de hasta el final. A veces el error es pequeñito, pero como no lo corregimos, ¿cómo se va agrandando? ¿Y cómo se ve la última X? Más grande que todas. Cuando yo no corrijo un error desde el principio, ese error se va haciendo más grande. ¿Y qué pasa a un error en nuestra vida cuando no se corrige? No hay crecimiento. No hay plenitud de vida. Iglesia, ¿cuántos errores quiere Dios corregirnos en este tiempo? Como padres, como esposos, como siervos, como ciudadanos del reino de Cristo. Amada iglesia, ¿estamos conscientes que necesitamos ser corregidos? ¿Vemos una palabra? Primera de Corintios capítulo 15. Primera carta de Corintios capítulo 15 y versículo 33. ¿En qué tenemos que poner atención, amada iglesia? No digamos como muchos, ay, todos cometemos errores. Hermano, entonces va a haber más reprensiones de parte de Dios. Pero cuando yo atiendo a la corrección, estoy creciendo, crezco en la gracia. Amén. Miren lo que dice Primera de Corintios 15:33. No erréis
No cometamos errores. Las malas conversaciones. ¿Qué quiere decir conversación? Conductas. Las malas conductas corrompen las buenas costumbres. Y mira lo que dice el 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Y dice Pablo, para vergüenza vuestra lo digo. Hermano, ¿qué conocen de ti tus vecinos? ¿Tu buena conducta o tu mala conducta? No erréis, las malas conductas corrompen las buenas costumbres. Pero la invitación de Pablo es, pueblo, iglesia, vela debidamente, pon atención, dice, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. ¿Sabes por qué algunos no quieren acercarse al cristianismo? Por la conducta de cristianos que no corrigen sus errores. Para vergüenza vuestra lo digo, dice Pablo. Ay, amados hermanos, ¿cuántas reprensiones ha tenido que dar Dios a la iglesia? Muchas. Es porque nos ama. Nos ama. Santiago capítulo 1, versículo 16. Santiago 1:16. Amados hermanos míos, no erréis. No erréis. ¿Sabemos de qué está hablando Dios aquí? Vamos a ver el contexto, porque a veces, hermano, pensamos mal y actuamos mal. Vamos a ver qué dice Santiago 1, desde el 12 hasta el versículo 16. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. ¿A quiénes? A los que le aman. ¿Tú amas a Dios? Es porque Dios te ama y te quiere librar de errores. Sí, Señor. ¿Vienen tentaciones? Sí. En el nombre de Jesús podemos vencerlas. 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Algunos cristianos piensan así. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es concupiscencia? Cuando estamos alimentando lo que le agrada a mi ojo, a mi alma. 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz, ¿qué? Muerte. 16. Amados hermanos míos, no erréis. ¿En qué no debemos errar? 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, 18, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de ¿qué? Palabra de verdad. Amén, Señor. Para que seamos primicias de sus criaturas. Hermano, no podemos, no debemos permitir que como iglesia siga habiendo más errores. Porque el error es síntoma de no estar caminando en la verdad. Amada iglesia, ¿puedes levantar tus manos? ¿Reconoces que has cometido errores?
Díselo a Dios. Dile a Dios, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Me arrepiento de tantos errores que he cometido. Señor, ya no quiero cometer esos errores. Y si has tenido que reprenderme una y otra vez, aquí estoy, Señor. Ayúdame con tu gracia a ser librado de tanto error ya. Hermano, dile a Dios, enséñame a amar lo que tú amas, Dios, y aborrecer lo que tú aborreces, Dios. Padre, hoy entiendo que para eso me compraste con la sangre de Cristo, para crecer en la gracia, para madurar. Sí, Señor. Sí, bendito Dios. Padre, hoy oro como el salmista. Líbrame de los errores que yo no veo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Iri andara mahendara basteyo roboshita rabarabaka rabashiteriri. Indara barabashiteriri kotoro basteya rabashiteriri. Te voy a dar una palabra de parte de Dios, dice el Señor. Si tú atiendes a mi reprensión, tus errores van a ser corregidos. Y cuando tú corrijas esos errores, en mi gracia, dice el Señor, tú verás mi gloria en tu vida. Vas a mirar mi gloria en tu vida. Atiende a mi reprensión. Sí, Señor. Porque es necesaria la corrección de todo error. Amada iglesia, dice tu Señor, yo te amo y te he traído a perfección. Desecha la inmundicia. Desecha las cosas del mundo, desecha los pensamientos del mundo. Alíneate a mi palabra. No hagas lo incorrecto, dice el Señor. Estoy aquí para bendecirte, para amarte, para cuidar de ti, para protegerte, para ayudarte en el camino. Pero es necesario que camines conforme a mi palabra. Porque al caminar con mi palabra, dice el Señor, los errores serán menos cada día. Porque estarás creciendo en la gracia de mi Hijo Jesucristo. Te amo, amada iglesia. Y nunca te voy a dejar de amar. Levanta tus manos, iglesia. Dale las gracias a Dios. Gracias, Padre. Gracias porque nos amas con amor eterno, Señor, y has prolongado tu misericordia sobre nosotros. Señor, que venga entendimiento como iglesia para que podamos atender, Señor, cuando viniere una reprensión, Señor, cuando viniere la corrección, Señor. Sí, Dios. Sí, Señor. Gracias, porque tu palabra no vuelve vacía, Dios. Bendito seas, Señor. Despierta nuestro entendimiento, Señor, a las cosas tuyas, a tu palabra, a tu verdad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Amada iglesia, siéntete amada, siéntete amado.
Dios al hijo que ama Aleluya. lo reprende, lo corrige. Gloria a Dios. Dios te dé sabiduría. Muchas bendiciones. Amada iglesia, el domingo vamos a comer juntos. Aleluya. Gózate por lo que Dios va a hacer con nosotros este domingo, hermano. Señor, aleluya. Te invitamos para que puedas estar temprano gozándote con la palabra de Dios, con la alabanza y que después podamos comer juntos. ¿Sabes que la Biblia dice comían juntos con alegría y sencillez de corazón? Aleluya. Amén. Hermano, no se necesita un gran platillo, se necesita el amor. Ven, Señor. Y con amor tú puedes preparar un platillo de bendición para estar con tus hermanos. Ven, Señor. Que Dios te bendiga mucho. Te mando un abrazo. Estoy orando por ti. Estoy orando por ustedes. Saludo a todos mis hermanos que se conectan. Hermano, la gracia de Dios con cada uno de ustedes. Ven, Señor. Muchas bendiciones.